sentíamos nosotros con respecto a asignaturas pendientes, a cosas no dichas, a un montón de situaciones que en realidad a lo que nos ayudan es a terminar de llevar a nuestra conciencia la idea de quién es el verdadero gobernador y dónde está la verdadera vida, por qué hablamos de inmortalidad, por qué hablamos de que la muerte no existe, de que el tiempo y el espacio no existen, de que son todas realidades humanas, pero que en realidad somos inmortales porque somos conciencia en evolución. Entonces, cuando esa conciencia se retira, esta pura conciencia que se retira y entra en cada encarnación, una vez que se retira, todo esto pasa a ser lo que nos prestaron y que tenemos que bendecir y agradecer, pero no es más que el préstamo, el traje, la facilidad que se nos da esto, nuestro día a día, la forma en la que encarnamos, por ejemplo, en un país, en determinada familia, en determinado momento histórico, con determinadas condiciones económicas, con determinadas dificultades. Todo eso es el bagaje que se nos da en forma individual a cada uno de nosotros para que podamos hacer lo que vinimos a hacer, para que podamos lograr lo que vinimos a lograr, o por lo menos la mayor cantidad de lo que vinimos a hacer, ¿sí? Entonces, por eso es que, digamos, uno se abruma frente a las dificultades, pero como siempre decimos, no dejan de ser experiencias pedidas por nuestra conciencia cuando todavía no habíamos encarnado, para ver si esta vez sí la podemos redimir y trascender, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces cuando estamos enfrentados a la dificultad nos llenamos de limitaciones porque estamos en un cuerpo limitado. Pero el desafío es justamente trascender esta dificultad a través del desafío de hacerlo en esta tierra, con las limitaciones que tiene, y a través de un cuerpo que tiene limitaciones. Un cuerpo que de pronto no responde, o nos duele, o nos hace como malas pasadas porque somos de una determinada manera en nuestra personalidad y en nuestra emoción. Entonces tenemos un montón de cosas a trascender, que cuando somos espíritu, puro espíritu, la situación se facilita. Entonces acá hay dos aspectos que nosotros podemos ver. Yo hoy les traje mucho material, que hay mucho material de lectura que encontré muy interesante. Uno tiene que ver con lo estrictamente médico y científico, en donde seguramente ustedes habrán leído algo de Elizabeth Kubler-Ross, y si no, los invito a que lean algo de esta médica tanatóloga suiza, una psiquiatra, que no creía en nada y que por circunstancias de la vida le tocó estar asistiendo en la cama a moribundos en el hospital. Y allí ella, con mucha lucidez y con muy buen criterio, empezó a darse cuenta que había una enorme cantidad de situaciones que estaban más allá de lo esotérico o espiritual y que tenían que ver con una coincidencia que ella fue anotando minuciosamente, y que después, con su alma de científica, intentó llevar al mundo científico, en donde por supuesto algunos aceptaron y abrieron su mente y otros se cerraron más y la tildaron de loca, ¿no? Y ella además no solamente registró, que acá yo les traigo como una pequeña historia, no solamente registró las historias de partidas de personas que de pronto estuvieron en un coma o estuvieron inconscientes o con un paro cardíaco y volvieron, sino que lo más interesante fue que ella registró estados de inconsciencia de nenes chiquitos que no estuviesen teñidos por lectura, porque a lo mejor, qué sé yo, si estuviéramos ahora en Argentina, oye, qué sé yo, si leíste a Víctor Suero y de pronto me contás que viste en Twitter, no lo voy a saber si es verdad o no, ¿no es cierto? Si yo soy un médico que no cree en nada, me decirá mucho Víctor Suero, mucho Gran Infinito, mucho, ¿no es cierto? Y a lo mejor es verdad Víctor Suero, es verdad, pero como yo no tengo idea, no es muy asible como para llevar esto y trasladarlo como una verdad. Entonces, con muy buen criterio, Elizabeth Kubler-Ross lo que hizo fue tratar de tomar el relato de, por ejemplo, había un accidente de auto, en donde estaban el papá, la mamá y los dos nenes. Entonces ella sabía que la mamá estaba en terapia intensiva y que había partido, el otro chiquito estaba con respirador, el otro estaba inconsciente, y cuando de pronto uno volvía a la conciencia y ella tomaba los relatos, le llamaba poderosamente la atención que el chiquito ya sabía que su mamá estaba bien, a lo mejor, supónganse, en el accidente le faltaba una pierna porque había perdido, y decía, mi mamá en el accidente, dice mi mamá que en el accidente perdió una pierna, pero ella está bien y tiene las dos. Entonces él decía, ¿cómo sabes? Pues están en salas, hasta en pisos diferentes, ¿no? Lo decía porque había estado de conciencia a conciencia mientras había partido este chiquito, y después cuando volvía con ese consuelo en el alma que le había podido dar
su mamá, que si bien había partido, le decía, quédate tranquilo que yo estoy bien. Y aunque en el plano físico perdí la pierna, en el plano de la conciencia vuelvo a ser íntegro. Hay muchas cosas que se derivan de esto, de la muerte y de los movimientos. Muchas tienen que ver con que nosotros podemos lograr un estado de perfección y de trascendencia, liberándonos de las limitaciones de nuestro cuerpo, cuando estamos realmente en meditación, cuando empezamos a ver la vida desde el observador comprensivo y compasivo. Ahí es como si fuéramos pura conciencia, sin la necesidad de hacer lo que en su deseo de poder corroborar hizo la misma doctora Kubler-Ross. Lo que hizo ella fue algo no aconsejable. O sea, la idea sería que nosotros lo lográsemos por meditación. Ella como no sé en qué película lo hicieron también, que se inyectaban con Julia Roberts, que se inyectaban algo y se inducían paros y querían ver a ver si veían el túnel y qué les pasaba en el antes y el después. Bueno, pero línea mortal, línea mortal, algo después. Pero Elizabeth Kubler-Ross lo hizo, no lo difundió mucho porque ella no quería promover suicidios en masa, ni decir que la gente en realidad estaba mucho más feliz allá arriba que acá abajo, porque en realidad tampoco es la idea, porque justamente todas las personas que en la evolución de la historia de la humanidad, siempre todos traemos esta cosa dentro del deseo de lo trascendente. ¿Se acuerdan que siempre decimos que hasta la persona que se alcoholiza está en una búsqueda de algo diferente, de una conciencia expandida, o el que se droga? Están en busca de algo que anule los sentidos de la tierra y el tirón tan fuerte que tiene la tierra con todos sus deseos, y que en algún punto uno sea espíritu puro, ¿no es cierto? Esto también se dio a nivel individual, pero a nivel sociedad también. Entonces hubo un momento en la historia de la vida del planeta en la cual muchas personas trataban de llegar a la iluminación prescindiendo de su cuerpo, no comían, flagelaban el cuerpo, tampoco es eso. La idea es, hoy en día, el desafío es trascender los deseos humanos sin por eso perder la capacidad de disfrutar, de ser personas amorosas, agradecidas, que bendigamos lo que la vida nos da todo el tiempo y en todo momento. Entonces uno puede vivir la vida desde un punto de vista más espiritual, más elevado, sin tener que bendecirse de contrario. Tiene que bendecirlo, y cuando se está portando mal como un nene chiquito, decirle, no, ¿sabes qué? No, hoy no voy a ir a comerme chocolate número 45, porque ¿sabes qué? No. Y entonces, y listo, y quédate piola y ya está, ¿sí? Entonces, esto es intentar vivir la vida desde un lugar espiritual elevado. Lo interesante de esta mujer fue que realmente, con mucho criterio científico, recopiló no solamente esto de los moribundos, sino que nos da a nosotros muchas esperanzas en muchas situaciones. Hoy en la meditación vamos a tratar de trabajar justamente esto, que tiene que ver con, ¿vieron cuando a uno le queda, o le puede haber quedado, como un saldo pendiente de algo que uno no le dijo a alguien que quería mucho? A lo mejor queríamos mucho a alguien y no le pudimos decir lo mucho que lo queríamos, o no le pudimos pedir perdón, o no sentimos que nos haya podido perdonar a nosotros. Si nosotros realmente tenemos en cuenta que son diferentes planos, que solamente es una conciencia que no está en este momento encarnada en el plano al lado nuestro, y no podemos hablar así de cara a cara y de ojo a ojo, pero sí podemos hablar de ser superior a ser superior, de yo soy a yo soy. Cuando está en el lecho de moribundo, cuando está con todos los sentidos anulados, aún cuando ya no tiene más ni respiración, ni ondas cerebrales, ni latido cardíaco, está en otro plano pero sigue escuchando. Entonces, hoy en la meditación lo que vamos a hacer, después de todas las corroboraciones de estas epitafias que son muy interesantes y que son necesarias para que uno lo pueda difundir no desde la creencia y nada más, sino desde la corroboración que tiene en lo científico, nosotros podemos perfectamente saldar todo, y eso nos da una sensación de alivio y de libertad tan maravilloso, porque uno puede sanar. Uno dice, bueno, esto yo no lo conocía antes, bueno, yo sanaré de acá para adelante, y a lo mejor sí, claro, pero cómo me hubiera gustado saber todo esto que sé yo hoy, cuando a lo mejor yo era, no sé,
un adolescente vehemente que no perdonaba nada y que iba a capa y espada, ¿no? Haciéndome la justiciera y diciendo, porque vos me... Y a lo mejor ahora uno con una mirada más comprensiva, más compasiva, más abarcadora, uno tal vez en este momento le diría otras cosas. Bueno, hoy se lo podemos decir. Hoy y todas las veces que quieran. A lo mejor hoy es como muy rápido, no pueden traer a la memoria todo lo que les gustaría. Lo pueden hacer en su casa todas las veces que quieran, nadie se los impide. Si no terminaron de decirle todo hoy, pueden volver a llamarlo con el... No es que están haciendo espiritismo, para nada. Es simplemente de latido a latido, de conciencia, de amor a conciencia, de amor y también hay que tener mucho cuidado, eso deberían tener mucho cuidado. Cuando yo me enteré y leí esto, yo conocí a Elizabeth Kubler-Ross en el año 91 o 92, cuando ella vino acá, que hablamos las dos juntas en la Facultad de Medicina. Y bueno, realmente en ese momento no se sabía demasiado de todo esto, ya recién lo estaba difundiendo por el mundo. Y una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención fue el tema de las enfermeras de terapia intensiva, y cómo muchas veces, muchas, no todas, se arman como de una cáscara, como para no, porque no tienen a lo mejor otras explicaciones de la vida, entonces para no lastimarse, porque desde lo humano a veces es irremontable asistir, no sé, al hecho de moribundo de chiquitos. Con un amigo mío que trabajaba en oncología infantil estaba ulcerado todo el día, porque no tenía otra concepción de la vida, ¿no es cierto? Que igual es doloroso, porque no tengo otra concepción de la realidad. Pero imagínense si uno encima no tiene ninguna explicación, ¿no? Bueno, estas mujeres de pronto, para hacerse las fuertes o porque necesitaban eso, decían, y no, de hoy no pasa, y escuchan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y no solamente escuchan, cuando pasan a un plano en donde la materia ya no está, pueden leer lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tratemos de tener pensamientos luminosos. Si en algún momento se nos dispara la parte humana que tanto tironea, bueno, perdón, en realidad no me di cuenta, no quise decir eso. En realidad me doy cuenta que eso está mal, que estoy criticando, que estoy juzgando, que estoy pensando por el otro, que me estoy poniendo en un lugar que no me corresponde. Que tengo que confiar en que la presencia yo soy de la otra persona. Yo lo único que puedo hacer es pedir que esa persona reciba verdad y luz desde su presencia, pero yo no puedo indicarle lo que la otra persona tiene que hacer. Sí puedo de pronto decirle, no pensaste tal cosa, pero después dejarlo. ¿Vieron cómo se dice? La pelota está en su cancha, es así, en todo. No puedo, porque en realidad yo en tu caso haría y... No, dejarlo, ¿sí? Pero no dejarlo cuando no me importa, dejarlo en oración interna activa, en meditación activa, pidiendo. Por el momento veo que esa persona siento que no está con claridad, la veo confusa, la veo que está caminando por un camino sinuoso que se está por estrellar contra la pared, lo veo clarito. Entonces, ¿qué hago? Me doy de mi luz y pido que esa persona se ilumine. Lo único que pedimos para la copa de curación, se pide para la persona. Esté en este plano o no, o esté por partir. ¿Sí? Entonces, lo importante y lo interesante de esto es darnos cuenta en este tema del mes, que es la reverencia por toda vida, qué mayor homenaje le podemos hacer a la vida que sentir cuál es la verdadera vida, cuál es el verdadero gobernador de nuestra vida, que es nuestra presencia, no yo soy, que está anclada en nuestro corazón, que no es esto. Esto es lo que bendecimos y agradecemos, también es reverenciar la vida. Bendecir y agradecer a unos objetos que no tienen vida, pero que sabemos que son átomos y electrones en movimiento. Entonces, les voy a leer de esta mujer, Elizabeth Kubler-Ross, porque es bastante lo que tengo hoy para leer. Y primero les voy a decir un poquito, ¿la conocen todos? No, yo por la referencia que haces vos. Bueno, este librito, La muerte de un amanecer, es muy lindo. Y después está el otro librito que me lo volví a dejar ahí, pero después lo traemos, La rueda de la vida, que habla de... La rueda de la vida es muy interesante porque es un librito autobiográfico, en donde realmente es una vida muy difícil. Ella trabajó, para que se den una idea, en la posguerra. Ella primero no le permitían ser médica porque era mujer y el padre se opuso tenazmente a que fuese médica. Luchó, no saben la cantidad de palos en la rueda que le pusieron, igual logró ser médica con todas las necesidades de su entorno, y la mandaron al principio a trabajar
a los lugares de recuperación de Polonia post-gueto de Varsovia. O sea, que le tocó un lugar que se imagina que había en el estómago, porque estaban los chicos totalmente, parecían espectros, desnutridos, huérfanos, en un estado deplorable, porque ella era en la ciudad, había sido bombardeada, bueno, un desastre, y ella le tocó ahí. O sea que una mujer muy fuerte, muy corajuda, con un amor así, casi yo diría una especie de Madre Teresa, porque realmente el amor que ella puso fue impresionante, ¿no? Y la luz que trajo al mundo de la ciencia. Entonces, imagínense esto, remóntense al año 90, por ejemplo, ¿no? Porque ahora es más fácil hablar de esto, en ese momento no. Entonces ella estaba en un programa en Suiza, y en este programa, por más que la tildaron después de trastornada, ella dijo, bajo el auspicio de 2 programas, reveló sus convicciones basadas en sus propias investigaciones científicas, con 2 temas específicos sobre el proceso que por ella estudiado. La muerte es solo un paso más hacia la forma de vida en otra frecuencia. Imagínense que a todas las personas en la Facultad de Medicina nos enseñan que la muerte es un fracaso. Por eso es que muchos médicos hacen lo imposible por sostener la vida y pierden la dimensión de qué clase de vida estamos hablando. Si mantener con un respirador a una persona meses y meses y meses en estado de vegetal es vida. Muchas veces pasó que lo desconectan y el corazón sigue latiendo, o sea, la presencia tenía que seguir estando, o sea, va más allá de nosotros. Una cosa es dar una asistencia mecánica a una persona porque uno ve que todavía tiene mucha posibilidad. Otra cosa es cuando ya uno pierde el criterio y de cualquier manera, eso lo ve uno mucho en tratamientos oncológicos, yo por lo menos lo veo mucho, en donde ya directamente la toxicidad de las drogas es peor que la enfermedad misma. En donde ya la persona mostró tener metástasis de la metástasis de la metástasis, y sin embargo la siguen sosteniendo con drogas terriblemente tóxicas, con cócteles de drogas. Y eso es no terminar de confiar en el proceso, ¿sí?, de que somos realmente conscientes, o no por desconocimiento, no confiar directamente por desconocimiento. No conoce, por eso tenemos que pedir que venga mucha iluminación a todo lo que hace al área de la salud, tanto médica como psicológica, porque también la psicología se quedó como en el tiempo, porque no abarca, yo creo que ninguno de nosotros ahora con las explicaciones que uno tiene trascendentes, el drama de la existencia de la vida es el mismo que el de antes. El drama de la existencia de la vida es terrible cuando uno lo aborda desde lo humano, entonces desde lo humano a lo mejor necesitamos una solución que a nosotros hoy, con otras explicaciones, aunque nos duelan cosas y aunque las sintamos, y nadie dice que no vamos a llorar a un ser querido, pero uno puede sanar el corazón desde otro lugar y uno puede sanarlo hasta aún más rápidamente. El otro día, justo habíamos ido con Chile a meditación, y una chica contó que ese día, y anterior ella lo contó así como si contaran, a mí me asombró porque contó así en voz alta como si contaran un relato X, dijo que el papá de ella había partido el día anterior, que había sido un señor muy alegre toda su vida, y que al entierro habían ido más de 100 personas con pleno diluvio un día de enero. Y que ella estaba muy agradecida y que ellos eran 7 hermanos, que fueron todos, que llegaron todos a despedirse del papá, y que cuando terminó todo eso todos se miraron y dijeron, esto no le gustaría a papá. Y uno de ellos dijo, propongo un aplauso, se lo digo en el pueblo de esta, propongo un aplauso para papá. Y aplaudieron a 100 personas en el... Y eso es una maravilla, eso es una maravilla, eso es despedir a una persona como merece. Como hacen los orientales bendiciendo, y había una chica acá que a veces viene los sábados, Cintia, que era la compañera mía del colegio, que algunos de ustedes la vieron en la comida que hicimos a fin de año, contaba que ella trabajaba para la embajada de Nigeria en un determinado momento, y que para los nigerianos era todo un motivo de celebración y de fiesta cuando alguien partía, y que cuando partió el papá de ella le regalaron el equivalente a un sueldo para todas las personas que se iba a tener que recibir durante esa semana para los festejos. Y ella se revelaba y dijo, festejo, decía ella, ¿qué festejo? No, claro, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué festejo me hablas? Y bueno, y
Y realmente tenemos que empezar de a poquito. Uno, por supuesto, que va a sentir nostalgia por el abrazo, por lo táctil, por el compartir el cafecito, por lo que uno se reía juntos. Pero hay que tratar de convertir todo en un dulce recuerdo y además ayudar a que esa persona, a la cual también le da nostalgia de esto. No somos nosotros los únicos nostalgiosos. Y muchas veces retenemos egoístamente el camino que tiene que hacer de luz el otro. Muchas veces hay personas que se quedan acá en el plano de lo que se llamaba el limbo, ¿sí? Se quedan en el plano astral, se quedan acá, ni allá evolucionando ni están acá, están en ninguna parte, están mal. ¿Y por qué se quedan esas almas en la mitad? O porque nosotros nos retenemos, o porque se sienten culpables. ¿Y cómo va a ser? Nunca pudo. Yo siempre le llevé, yo siempre fui el que era el sostén de la casa. Esta mujer nunca en su vida trabajó. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a criar a los chicos? ¿Cómo va? Pero se queda entre medio. Y ahí no lo ayudamos. Tenemos que decirle, quédate tranquilo que yo voy a poder. Por algo me tocó esto, vos seguí tu camino y hay que pedir que tenga luz, que tenga paz y llenarlo de amor. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer con todas las personas que están. Bueno, el instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora, que se vive sin temor y sin angustia. Y ella lo decía con conocimiento de causa, porque ya les digo, se había hecho un montón de experiencias de su propia muerte. Y después hay una parte donde dice acá, ay, no sé si me cambié la hojita de lugar, acá. Espere. A ver. No sé por qué se me cambió la hojita de lugar. Acá no se te canceló. No, acá, claro, pero ahora la encontré. Dice, después de haber reunido muchos casos durante muchos años, podemos decir que en todas estas experiencias hay ciertos hechos que se pueden retener como denominador común. En el momento de la muerte, vivimos la total separación de nuestro verdadero yo inmortal de su casa temporal, es decir, nuestro cuerpo físico. Este yo inmortal, también llamado alma, entidad, si nos expresamos simbólicamente como lo hacemos con los niños, podríamos comparar este yo que se libera del cuerpo terrestre con la mariposa que abandona un capullo de seda. Desde el momento en que dejamos nuestro cuerpo físico, nos damos cuenta que ya no sentimos ni pánico, ni miedo, ni pena. Nos percibimos a nosotros mismos como una entidad física integral. Esto es lo que también se logra cuando uno está en estado meditativo, de lo que los orientales llaman el samadhi, el estado de iluminación y de éxtasis. Cuando una persona a través de una meditación importante llega al estado de samadhi, al estado de éxtasis, tampoco quiere volver. Porque estas personas, que sucede, que ya lo van a ver en otro relato, muchas veces dicen, yo estaba también allá, para que me reanimaron. Pero a veces uno le toca todavía y la asignatura pendiente acá. Que eso le pasó a ella, ahí se un error, decía, yo no quería volver, porque no me dolía más el cuerpo, no tenía dolor en ningún lado, estaba chocha la vida. Siempre tenemos conciencia del lugar de la muerte, ya se trate de la habitación donde transcurrió la enfermedad, de nuestro propio dormitorio en el que tuvimos el infarto, o del lugar del accidente de automóvil o avión. Reconocemos muy claramente a las personas que forman parte de un equipo de reanimación o de un grupo que intenta sacar los restos del cuerpo del coche accidentado. El cuerpo que ocupamos pasajeramente en ese momento y que percibimos como tal no es el cuerpo físico, sino el llamado cuerpo etérico. ¿Se acuerdan que siempre hablamos del cuerpo de memorias? Entonces uno está dentro de su cuerpo etérico mirando la vida. En este segundo cuerpo temporal nos percibimos como una entidad integral, como ya he mencionado. Si nos hubiese sido amputada una pierna, por ejemplo, dispondremos de nuevo de nuestras dos piernas. Si fuimos sordomudos, podremos de nuevo oír, hablar, cantar, lo que decía recién. Todas las limitaciones que tenía esa persona en ese cuerpo, o a lo mejor si cuando partió estaba en condiciones de dolor, de agonía, de haber sido operada, cuando parte está otra vez con todo su estado de luz. Lo que pasa es que muchas veces, si uno tuvo mucho miedo y grabó mucho ese dolor, a veces queda como impronta en lo que se llaman las cicatrices del etérico.
¿Qué es lo que después en una nueva encarnación uno trae como una fobia incomprensible desde el día que nació? Yo lo que les conté, una chiquita que yo atendí, re chiquita, nunca en su vida había visto un tren, le tenía terror a las vías del tren. O los chiquitos que nacen con terror al agua. Evidentemente, algo de alguna otra vida les ha quedado, o de alguna de las direcciones o terror a las agujas. Entonces uno dice, bueno, hay que ver qué es lo que hay que limpiar, todo lo que uno tiene que para limpiar, además tiene que limpiar los recuerdos que uno trae. Claro, por eso es que tratamos de hacer siempre, y aprovechamos acá en la meditación, aunque habría que hacerlo todos los días, tratar de limpiar nuestros 4 vehículos para que realmente sean vehículos, tratar de transmutarlos con esta bendición del regalo de la llama violeta que fue dada en los planos superiores, porque eleva toda densidad hacia planos espirituales de perfección. Entonces, la homeopatía también lo hace, las flores, pero esto es mucho más potente. ¿Sí? Pero estamos, la alimentación cuando es saludable también. Entonces, todo tiende a elevar la densidad. También hay otro libro que tiene que ver, este libro trae una recopilación, hay muchos de esta colección, en donde grupos de científicos, no es que se unieron e hicieron el libro, una persona recopiló cosas de distintos científicos que a lo mejor se conocen o no entre sí, sobre diferentes situaciones que tienen que ver con experiencias no explicables antes de que se conociera la física cuántica. Lo que les comentaba la otra vez, que sí lo encontré, pero no se lo voy a leer, de la comunicación entre los árboles, que le decían uno al otro, empezá a fabricar veneno cuando se están pelando los animalitos y los están dejando sin hojas. Entonces empezaron a morir los animalitos y a distancia los árboles ya fabricaban ese veneno. Por esas comunicaciones que hay así en la naturaleza, acá se dan explicaciones, porque si uno diría, bueno, está bien, uno lo entiende desde la creencia y desde que sabemos que está todo interrelacionado, pero ¿cómo se lo explicamos a una persona tratando de darle asidero científico? Bueno, eso es lo que estas personas, que son biólogos, médicos, matemáticos, físicos, escriben cada uno en su área. Le dicen, como este libro hay un montón, este es uno de los tantos, pero son maravillosos. Y acá hay una persona, que es justamente una persona con 800.000 títulos, que le decían Charles Starr, profesor emérito de psicología en la Universidad de California, estudió electrotecnia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, psicología en la Universidad de Carolina del Norte, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia y de la Universidad de Stanford. Bueno, tiene un currículum importante, señor. Y la cuestión es que se dedicó a estudiar la psicología transpersonal desde otras acepciones de la vida. Y él relata algo que le llamó mucho la atención sobre algo que le contó un paciente, o que encontró en un escrito de un paciente que no sabía nada de todas estas cosas, y cuenta un relato de experiencia después de la muerte, que es muy interesante y que se lo voy a leer porque es muy aclarador. Además es interesante escuchar a alguien que volvió, que cuenta. Fue el 9 de septiembre, pocos minutos antes de la medianoche, cuando empecé a sentirme muy enfermo, y hacia las 2 de la madrugada definitivamente estaba padeciendo una gastroenteritis aguda que me mantuvo vomitando y purgándome casi hasta las 8 de la mañana. Hacia las 10 en punto se me manifestaban todos los síntomas de un envenenamiento grave, con un intenso dolor gastrointestinal, diarrea, pulsaciones y ritmo respiratorio tan acelerados que ni siquiera podía contarlos. Quería llamar para pedir ayuda, pero comprobé que no podía, así que plácidamente desistí. Me di cuenta de que estaba muy enfermo y rápidamente revisé toda mi posición económica. Esa parte me encanta, porque me empezaron otra cosa a revisar. Bueno, típico, ¿no? A continuación, inmediatamente, mi conciencia pareció atenuarse, pero de repente me di cuenta de que mi conciencia se estaba separando de otra conciencia que también era yo. Ahí es donde dice, ¿qué pasa? Estaba como en dos lugares, ¿no? A efectos de la descripción, podríamos llamarla la conciencia A y la conciencia B. A lo largo de lo que sigue, me voy a identificar con la conciencia A. Yo reconocía la personalidad B como perteneciente a mi cuerpo, y a medida que mi estado empeoraba y mi corazón, más que latir, sufría contracciones rápidas, me di cuenta de que mi conciencia B, o sea, mi cuerpo, estaba empezando a mostrar señales
de ser solo un conglomerado, es decir, formado por una conciencia en la cabeza, el corazón y las vísceras. Estos componentes se individualizaron cada vez más y la conciencia B empezó a desintegrarse. Es lo que decíamos. ¿Qué es lo que alimenta nuestra vida? ¿Qué es lo que nos da la vida? Nuestro yo soy, que se entra en nuestro corazón. Cuando entra, pulsa la vida misma. Cada latido es la vida misma anclada en nuestro corazón, que cuando se retira, deja de latir y empieza el cuerpo a no sentir el aliento de vida. Estos componentes se individualizaron cada vez más y la conciencia B entonces empezó a desintegrarse, mientras que la conciencia A, que ahora era yo, parecía totalmente fuera de mi cuerpo, que podía ver desde fuera. Poco a poco me fui dando cuenta de que podía ver no solo mi cuerpo en la cama en la que estaba, sino también todo lo que había en la casa y el jardín, y a continuación me percaté de que no solo estaba viendo cosas en la casa, sino también en Londres, en Escocia, y de hecho, allí a donde se dirigiera mi atención. Esto no logra cuando decimos, en donde está mi atención está mi conciencia, lo que logran los yogis cuando viajan en conciencia, porque tienen muy trabajada la conciencia expandida, y eso es a lo que deberíamos apuntar nosotros cuando expandimos cada vez más y más y más y más nuestra conciencia con la meditación. Allí donde está mi pensamiento, allí estoy yo. ¿Sí? Entonces se logra cuando realmente uno parte, pero también se logra en estado de meditación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta siempre. No nos tenemos que lo podemos lograr hoy. Cuando trabajamos con el observador comprensivo y el observador compasivo y nos decimos a nosotros mismos, salgámonos de la situación y miremosla desde un punto más elevado, y desde ese lugar, cuando nos vamos hacia nuestra conciencia superior, nos elevamos hacia nuestro yo soy y miramos la dificultad desde ese lugar, todo se desintegra, todo se... ¿Vieron cuando en la meditación decimos sonrío y siento como que todo lo que antes me preocupaba se desvanece, como que todo va a tener solución, como que todo son oportunidades de ver qué hago con esa energía en este momento, y nada más, y nada más, nada más y nada menos. Es una bendición tener la posibilidad de esta oportunidad, por dolorosa que sea. Me pareció que la explicación que recibí de una fuente que ignoro, o sea, él no conocía su presencia yo soy, evidentemente, pero le dio explicaciones igual. Entonces acá dice, me pareció que la explicación que recibí de una fuente que ignoro, pero que me parecía que era yo misma comunamente, en que estaba libre en una dimensión temporal del espacio en el que el ahora era de algún modo el equivalente al aquí, al espacio dimensional ordinario de una vida cotidiana. O sea, lo que siempre decimos, el espacio, el tiempo, la idea de edad, la idea de vejez, la idea de juventud, son ideas totalmente humanas. No existe el espacio, el tiempo, los años, el ay, no quiero cumplir, no, que no se enteren cuántos años tengo. En realidad es algo totalmente anecdótico. Nuestra conciencia tiene miles y miles y miles de años. ¿Sí? Lo otro es lo que nos toca en este momento, es la energía la que tengo que bendecir, y nada más. Justo cuando empecé a captar todo esto, vi a mi esposa entrando en la habitación. Me di cuenta que ella sufría una terrible conmoción, imagínense, lo que hay, ¿no? Y observé cómo se apresuraba hacia el teléfono. También vi a mi médico abandonar a sus pacientes, o sea que lo podía ver en el consultorio, dejar todo y acudir rápidamente. Y le oí decir, o más bien le vi pensar, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No es que dijo nada, pero se dio cuenta de todo, o sea, puede estar en muchos lugares a la vez cada uno de nosotros. O más bien le vi pensar, casi se ha ido. O sea, eso es lo que pensó el médico, ¡ah! Se me murió, una cosa por el estilo, ¿verdad? Con esta idea de concepto de que la muerte es un fracaso, lo primero que piensa un médico tradicional es, se me murió. ¿Sí? ¿Sí? Le oí muy claramente hablarme en la cama, pero yo no estaba en contacto con mi cuerpo y no le podía responder. Yo estaba realmente enojado cuando él tomó una jeringa e inmediatamente inyectó en mi cuerpo
Algo que después supe que se trataba de alcanfor, se ve que es viejo el libro, porque el relato, porque ya no se usa en alcanfor, pero bueno, lo reanimaron con algo. Mi corazón empezó a latir con más fuerza y me habían hecho volver en mí. Y esto me contrarió enormemente, porque en aquellos momentos me encontraba muy interesado en lo que me ocurría y empezaba a entender por fin dónde estaba y lo que hacía. Fíjense qué interesante, que es lo mismo que le pasó a Elizabeth Kubler-Ross. ¿Por qué no quería volver? ¿Y por qué a mucha gente no quiere volver? Porque a lo mejor nunca tuvo una experiencia de meditación, una experiencia de explicación de la vida más allá de la forma, más allá de lo tangible, medible y palpable. Entonces, realmente cuando vislumbra esa maravilla, no se quiere volver ni loco otra vez acá al campo de la limitación, a tener que ir a pelear porque no pagué las cuentas, a tener que, no, ya estoy yo. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la bendición de la herramienta de la meditación, del poder. En el momento en el que queremos, como siempre decimos, meditación autotransportable, estemos en donde estemos, no necesitamos nada a nuestro alrededor porque lo tenemos anclado en el corazón. Nos metemos para adentro, nos metemos en nuestro templo sagrado, en nuestro altar, miramos ese fuego sagrado y ahí, si nos calmamos, está la respuesta a todas nuestras angustias. Y no necesitamos hacer una experiencia de irnos, suicidarnos. No necesitamos hacer esa experiencia. Solamente necesitamos darnos cuenta que tenemos hasta la posibilidad de poder ver el mundo como lo vemos cuando no estamos metidos, encorsetados adentro de este cuerpo limitante. Y bueno, y bendecir que en este momento el desafío es este, es a través de este que elegimos. Elegimos hasta el color de pelo que íbamos a tener. Después uno se olvida y dice, ah, no, pero no me gustaba, ahora me lo pego. No, ni loca, y ahora me tiño, y ahora no, ni loca, yo eso no quería. Yo quería ser flaca, no porque yo quería. Entonces uno empieza a hacer un desastre hasta con el envase que eligió, en vez de bendecirlo, agradecerlo, y sentir que si hay algo que no nos gusta, debe ser algo oscuro que tenemos que trascender. Bueno, me pareció que era muy interesante este relato de esta persona, ¿no? ¿Quién lo pudo explicar? Qué bien lo pudo explicar. Estaba pensando eso, pero qué palabras tan claras y concisas. A mí me encantó porque me pareció justamente que no era, bueno, justamente además por el año en el que debe haber escrito este relato este señor, no estaba para nada en auge todo lo New Age y todo un montón de cosas que, sin criticar a nadie, pero a veces uno a veces no sabe si creer mucho o si es un poco de la colección de la persona, ¿no?, en cuanto a su fantasía y su imaginación. Pero estos dos relatos parecerían ser muy serios, ¿no? Tanto el de la doctora Kubler-Ross con todos los años de estudio que le llevó y relatos muy parecidos que ella estudió y detalló en hojas y hojas y hojas. Y acá, en Paramahansa Yogananda, en la autobiografía de un yogi, hay una partecita muy chiquita en donde justamente también lo que dice es comparación que podemos hacer entre lo que es el verdadero estado meditativo y lo que es el salirnos de nuestro cuerpo, ¿no? Es muy cortito lo que dice, cuando un alma rompe el capullo de los tres cuerpos, escapa para siempre de la ley de la relatividad y se convierte en el inefable siempre existente, o sea, conciencia en evolución es el inefable siempre existente, ¿no es cierto? Es esto que entra y sale en cada encarnación. He aquí a la mariposa de la omnipresencia. Fíjense que habla de mariposa, igual que hablaba Elizabeth Kubler-Ross, o sea, la sensación que da una mariposa saliendo de un capullo es pasar el arrastrarse sobre la pancita, como se arrastra un gusano, a desplegar las alas y volar hacia niveles de mayor trascendencia. Entonces es una imagen bellísima, pero que metafóricamente nos debería llevar a este deseo de algo superior, de algo trascendente, de algo elevado. Y no volver a caer en el gusanito que se arrastre de la vida desde ahí, la mira para arriba y no la entiende, como hacemos tantas veces. El alma fundida en el espíritu permanece sola en la región de luz sin luz, oscuridad sin oscuridad, pensamiento sin pensamiento, embelesada en un éxtasis de gozo ante el divino sueño de la creación cósmica.
sea, acá habla del éxtasis, que es el mismo éxtasis al que se refiere Elizabeth Kubler-Ross cuando, o este señor cuando se enojó, cuando de golpe lo hicieron volver a su cuerpo, si estaba en chocho allá arriba, nunca había visto la vida de ese lugar. Entonces, no sé si la receta me parece que es mucho, ¿no? Ya con esto. La verdad que me encanta el tema. Bueno, sí, no sé, voy a ver, a lo mejor veo si les echo un poquito de acá, del interior de velados, pero en realidad Cuando dijiste lo del alcajón, yo pensé, claro, no es justamente claro, no es una historia de ahora. Claro, lo importante de todo esto es, creo que lo que más tenemos que, lo que más tenemos que evaluar en el día de hoy es aquello que tal vez, no solamente para terminar de darnos cuenta de la importancia de poder soltar hasta el último miedo, ¿no? De a poco, porque como el otro día, no me acuerdo quién fue que me dijo, ay, vas a tener un montón de camino de cornisa, y yo dije, y le agarró miedo, por ejemplo. Yo dije, bueno, miedo a qué, en definitiva. Si tengo miedo a un camino de cornisa, porque le tengo miedo a morirme. No sé si me caí en otra vida, no sé, pero hoy le tengo miedo, yo tengo que trascender, lo tengo que superar. Porque encima, el viajecito que nos buscamos es todo 3.600, o sea, mínimo. O sea que bueno, hay que trascenderlo. ¿Pero eso qué quiere decir? Quiere decir miedo a morir, en el fondo. Entonces, si uno empieza a trabajar todos los días nos logramos elevar en conciencia, todos los días logramos llevar nuestra conciencia allá arriba y tratar de ver todo desde ahí y tratar de pedir ayuda a conciencias ascendidas. Cuando nosotros nos vemos superados por el obstáculo, podemos acudir a la conciencia ascendida en la que creamos. Acuérdense, nosotros podemos invocar aquel maestro ascendido en el cual confiemos. Seguramente como conciencia ascendida nos va a dar, como nosotros le daríamos gustosos, un caudal de nuestra luz al que vemos un hijo, un amigo, una persona que vemos que no está pudiendo, y le damos un caudal de nuestra luz. Imagínense cómo una conciencia ascendida no nos va a dar gustosamente un caudal de su propia luz a nosotros cuando además se la estamos pidiendo. Entonces, bueno, tenemos eso, tenemos la asistencia del fuego purificador violeta, al cual tendríamos que invocar por lo menos, yo no le digo ni siquiera las 3 veces por día que dicen en metafísica, una vez por día. Una vez por día tratar de invocar, hacer una limpieza de nuestro, como nadie se iría a dormir sin lavarse los dientes, ¿no es cierto? O si vienen de todo un día, aunque sea una duchita, bueno, imagínense lo mismo. Uno energéticamente a veces es mucho peor, está súper cargado con una frustración, con una bronca, con mal humor, con lo que sea. Hacerse una pequeña, como una especie de revivificación con llama violeta. Es una preguntita, sí. Y además del manto de luz, sí, además sí, el manto y la purificación, sí, claro, que además de todo eso que haces, no, además del manto, todo lo, no, pero además el manto está muy bien porque el manto de luz, que es esto que está acá alrededor, es visualizar desde nuestra presencia cómo hay todo una protección especial que nos damos a nosotros mismos para que nos interfiera la menor cantidad de energía negativa posible, interna o que tampoco generemos nosotros. Pero la llama violeta lo que hace es acelerar el nivel vibratorio de lo que ya está densificado. Y como no somos perfectos, aspiramos a la perfección, pero todavía no lo somos, a lo mejor hay pequeñas cositas todo el tiempo que tienen que ver con cosas que se disparan desde recuerdos y memorias imperfectas, por ejemplo, desde mandatos, desde dolores viejos.